Bueno chicos, me presento, mi nombre es Cristian Ballestero, soy recibido de la carrera Analista Programador Universitario de la Facultad de Ingeniería, con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio, y también alumno avanzado de la Ingeniería Informática. Bueno chicos, en este caso vamos a ver la teoría del repetir, ¿sí? ¿Cuál es la estructura del repetir? Como el propio nombre lo dice, ¿qué hace? Una estructura repetitiva repite, ¿bien? Acá tenemos la estructura del repetir. Se escribe así, va la palabrita repetir, van acciones, dentro de acá van las acciones que se repitan. O sea, ustedes van a buscar dentro del enunciado del algoritmo, van a buscar aquellas acciones que se repitan. Generalmente, por ejemplo, una cuenta, una acumulación, por ejemplo, puede ser pedir datos al usuario. También que puede ser determinar, por ejemplo, si un número es par, impar, primo, ¿sí? Cualquier acción que se repita iría acá dentro. Después dice hasta que. Y acá va una condición. Esta es la condición, ¿sí? Cuando se termina el repetir. Si la condición que yo pongo acá me da igual a verdadero, o sea, una B, la repetición se termina. Pero si la condición me da un valor de falso, vuelve a repetir. Y así funciona esto, como una ruedita. Va girando, dando vueltas. Si la condición me da falso, vuelve a repetir. Si la condición me da falso, vuelve a repetir. Falso, vuelve a repetir. Y si la condición es verdadera, sale. Bien. Y esta es la estructura repetir. ¿Cuándo se usa la estructura repetitiva? Se usa cuando ustedes no saben la cantidad exacta de repeticiones. ¿Sí? O sea, ustedes no saben cuántas veces, por ejemplo, un usuario va a cargar datos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes no sepan la cantidad exacta de repeticiones o de carga de datos o cualquier otra cosa, usan un repetir. Y ahora vamos a ver, hay dos tipos de repetir. En este caso, vamos a presentar, tenemos dos tipos de repetir. Uno que es así. Bien, tenemos dos tipos. Acá. Tenemos el repetir con una condición de terminalidad. Es prácticamente el mismo que el anterior. ¿Sí? O sea, esta estructura va a terminar cuando ¿qué? Cuando la condición sea verdadera. Acá me dice que, miren, esta flechita roja dice condición de terminalidad. O sea, cuando ustedes ven el enunciado le va a decir, el algoritmo termina o la carga termina cuando se ingresa un número igual a 20. O cuando un costo sea menor a 200. Cuando, por ejemplo, un número sea par. La carga termina cuando se ingresa un cero. Cuando sea positivo. Cuando sea negativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el enunciado te va a decir, bueno, hasta cuándo termina la repetición. Y entonces ustedes agarran esa condición y la ponen acá tranquilamente. Bien, ya lo vamos a ver en los ejemplos. Pero es un tipo de repetir. Se llama con condición de terminalidad. Bien, otro tipo de repetir, el que tenemos acá. Este repetir se llama a pedido del operador o usuario. Bien, ¿qué diferencia tiene con el anterior? Sí, tiene acciones a repetir también, igual que el anterior. El anterior que tenía acciones a repetir, este también las tiene. La única diferencia es esto de amarillo. Esto generalmente es una pregunta que se le hace al usuario. O sea, vos le vas a preguntar a la personita que está usando tu algoritmo, le vas a preguntar, che, ¿deseas continuar? Sí, sí o no. El que te va a responder una S o una N. O es una letra o no. Se va a guardar donde en la variable respuesta. Y acá lo que se hace hasta que acaba la condición o no. Va a decir, esa respuesta o resp que puse acá es igual a qué? A N. Al carácter N. Bien, o también se puede poner o respuesta igual a la N chiquita. ¿Sí? Si sacamos esto pueden tomar, puede quedar así. O pueden usar como estaba. Bien. Pueden usar todo o solamente esta parte o esta parte. Bien. O sea, cuando ustedes vean que la repetición termina a pedido del operador, o sea, ustedes van a usar esta estructura repetir parecida a esta forma. Acuérdense bien, va. ¿Desea continuar sí o no? Leer respuesta, respuesta igual a n. Bien. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos para que vean cómo se aplica esto de repetir. Pero antes de eso vamos a ver qué son los contadores. Bien. Cuando ustedes quieran usar contadores, se usan generalmente cuando ustedes quieran contar algo, si quieren hacer una cuenta, contar cuántas son las personas que se ingresaron a un local, cuántas son la cantidad de números pares, impares, ¿sí? Entonces me está pidiendo cantidad, entonces usan contadores. En esta parte se pone la palabrita con, se le asigna que un valor de 0.
¿Por qué? Porque al principio ustedes no tienen nada, o sea, no cuentan nada, ¿sí? Siempre en principio tienen cero. Esto se llama inicialización del contador. Entonces, si yo puse esto, usé un contador, ¿qué pasa? En algún momento del algoritmo tiene que aparecer esta parte. A contador, a cont, le asigno cont más 1. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hace un incremento del contador. Porque ustedes van contando, ¿no? Por ejemplo, si llegó una persona, cuenta 1. Llegó otra persona, tengo 2, 3. O sea, la cuenta se va haciendo de a 1. Por eso el 1 que se pone acá. Bien. Generalmente la inicialización del contador va fuera de la estructura repetitiva. Y esto va dentro de la estructura repetitiva. Bien, hasta ahí. Lo mismo para los tenemos sumadores o acumuladores. Los sumadores o acumuladores son de esta forma. Va suma, se le asigna 0. Los acumuladores o sumadores son, su propio nombre lo dice, acumulan algo. Por ejemplo, si ustedes van a comprar al comodín, ¿qué hacen? Compro algo, lo cargo al carrito. Bien, ya tengo un precio, ¿no? Compro algo más, lo cargo al carrito, entonces ya tengo más, ¿o no? O sea, se va acumulando el carrito. Eso es acumulación. Bien. Suma, le asigno 0. Esta es inicialización del acumulado, porque al principio yo no tengo nada, mi carrito está vacío. Bien, entonces en algún momento del algoritmo tiene que aparecer esto. Suma, o sea, el mismo nombre que yo puse acá. Le asigno suma más el valor que yo quiero acumular. Si quieren acumular costo, el costo va acá. Si quieren acumular valores de compra, la compra va acá. Si quieren acumular números, los números van acá. Bien, es una suma, ¿sí? O sea, se van acumulando valores. Es diferente a la cuenta. La cuenta siempre es de a 1. Esto es acumulación, o sea, si tenía 0 y yo compré un producto que valía 10 pesos, ya tengo 0 más 10, 10 pesos. Compro otro producto que vale 20, entonces tengo 10 más 20, 30. Entonces así se va acumulando. Bien, en cambio la cuenta generalmente se hace de a 1. Tengo 0, después tener 1, 2, 3, 4, 5, así hasta lo que voy contando, ¿no? Esa es la diferencia entre los dos. Bueno, y lo que van a usar mucho siempre son actualizar variable. Para actualizar una variable va el nombre de la variable, la asignación, el nombre de la variable y acá la operación que quieran hacer. Suma, resta, multiplicación, división, potencia, todo lo que quieran hacer. En este caso puse las 4 básicas. Y más el valor, ¿sí? Así se actualiza la variable. Va un nombre de una variable que yo quiero. Actualización significa que una variable se va a modificar. Bien. Este se llama entonces la actualización de la variable. Ahora vamos a practicar un poquito. Bien. Acá tenemos, dice, ejercicio de repetir. Acá tenemos la parte del PCI. ¿Sí? Bien, acá vamos a escribir qué dice el algoritmo. Hacer un algoritmo que permite ingresar el nombre y la edad de varias personas y mostrar los datos por la pantalla. Bien, el ingreso finaliza cuando no se requiera cargar más datos. Bien, entonces hay que analizar esto. Entonces acá tengo mis personas. ¿Qué pasa? Necesito quién? El nombre y edad de esta persona que tengo acá. En este caso un honguito o algo así. Bien, necesito qué? El nombre y la edad. Bien, y después ¿qué dice? ¿Qué dice? Mostrar esos datos por pantalla. O sea, tengo que devolverle los datos por pantalla. Bien, después necesito quién? El nombre y la edad de esta persona. El nombre y la edad de esta persona o no. Bien, entonces la acción a repetir, ¿qué sería? Mi acción a repetir es pedirle los datos a esta personita, a esta personita, a esta personita. ¿No es una acción repetitiva? Sí. Entonces, ¿qué hago? Identifico mi acción a repetir, que sería pedirle los datos y qué más. Y mostrar el nombre y la edad del usuario. Si estoy analizando este, le pido los datos y se los muestro por pantalla. Bien. Ahora la cantidad de repeticiones. ¿Ustedes saben la cantidad de repeticiones o no? Me dice acá el algoritmo, digamos, el enunciado me dice cuántas repeticiones se hacen. No. Dice por pantalla. El ingreso finaliza cuando no se requiera ingresar más datos. Bien, entonces no está diciendo cuándo termina, no está diciendo que termina cuando se ingresa una edad igual a 20 o algo, a una condición. Entonces, listo, uso. ¿Cuál uso? La segunda forma del repetir. ¿Cuál era? Era esta, a pedido del usuario. Sí, igual la tienen en la hojita de teoría también. Está ahí. Entonces, listo. Vamos acá. Empezamos el algoritmo. ¿Sí? Le damos un nombre. Vamos a poner ejercicio 1. Ejercicio 1. Bien. Entonces, ¿qué acción se repetía? La de pedir los datos, ¿o no? El nombre y la edad. Entonces yo digo repetir. ¿Hasta qué? Bien. Dentro de esto ahí está la estructura repetitiva.
Y como decía que era la formita que iba a escribir, copiamos lo mismo que teníamos acá. Desea continuar S-O-N. Bien. Leer qué. Respuesta decía, resp. Y acá que ponía, hasta que iba, resp. Igual a qué? A un valor de n. ¿Sí? O sea, una letra. Bien, esta es la estructura del repetir que yo sé o no. Entonces yo ya pongo lo que yo ya sé. La segunda estructura del repetir. Entonces, ¿qué se repetía? Pedir qué? El nombre y la edad. Entonces, como saben pedir, ustedes se hace con el escribir. ¿Qué hace? Ingrese un nombre. Bien, dos puntos, cierran comillas, bajan. Leer qué? El nombre del usuario. ¿Qué le vamos a pedir también? Le vamos a pedir que me ingrese la edad. Que me ingrese la edad. Leer qué? La variable edad. Bien, ya tengo la variable edad. Entonces tengo el nombre y la edad. ¿Qué tengo que hacerle yo? Si él me ingresó el nombre y la edad, se lo tengo que mostrar a él. ¿Sí? Es medio básico, digamos esto. Entonces, ¿cómo hago para mostrarle los datos al usuario? Con el escribir. Le voy a decir, su nombre es, dos puntos, la variable nombre, que él recién me cargó. Ahora tengo que mostrarle que su edad, bueno, su edad es, dos puntos, ¿sí? Edad, la variable edad que recién me cargó. Bien, vamos a probar cómo funciona esta estructura repetitiva. Entonces, imagínense bien esta personita, esta que tenemos acá. Me dice que ingrese un nombre, le pongamos que se llame José, edad 15 años. Bien. ¿Y qué hace? Miren acá. Su nombre es José y su edad es 15 años, ¿o no? O sea, ¿dónde está ejecutando esto? Está mostrando este escribir, está acá. Este escribir su edad es y mostrar la variable edad, está mostrándolo acá. ¿Y ahora dónde está? Escribir desea continuar. ¿Es esta línea o no? Leer, ¿qué está haciendo? Está pidiendo un dato o no de la respuesta, que puede ser una S o una N. ¿Queremos continuar o no? Sí, si le pongo una S, ¿qué pasa? Al apretar Enter, ¿qué pasa? El leer captura ese valor de S y lo guarda en la variable respuesta. Y después, ¿qué sigue? Respuesta es igual a N. ¿Cuánto vale respuesta? S. S igual a N. Falso. ¿Y qué hace entonces? El repetir vuelve al principio. Y me tendría que volver a pedir un dato, ¿no? Probemos a ver si funciona. Le doy Enter. Miren, me volvió a pedir el nombre o no. Ahora, ¿para quién? Para el que está de rojo. En este caso, Mario. Está de rojo. Bien, le vamos a pedir su nombre, que se llama Mario. Bien, edad. No sé, pone que tiene 14 o 16. Ahí está. Y me tiene que mostrar. Su nombre es Mario. Su edad es 16. Me está pidiendo, ¿desea continuar, sí o no? Entonces digo, sí, me falta otra persona, sí. Tengo que ingresar una S. ¿Qué hace el repetir? S igual a N. Falso. Vuelve a repetir. Entonces me tendría que volver a pedir el nombre. Bien, ahora me va a pedir para la otra personita. Le vamos a poner que se llame Luigi. Ahí está. Tiene 18. Y ahí mire, su nombre es Luigi y su edad es 18. ¿Desea continuar? Yo digo, voy a ingresar una N. ¿Qué va a pasar entonces? La variable respuesta, ¿qué valor va a valer? Resp, ¿qué va a valer? N, cuando yo apriete el Enter. Bien. N es igual a N, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Y qué decíamos esta estructura repetitiva cuando terminaba? Cuando la condición es verdadera. Entonces, cuando yo apriete Enter, esto se va a terminar. Bien, ejecución finalizada. Bien, esto es lo que se llama pedido del operador. O sea, de acuerdo a lo que yo vaya ingresando en los valores, o sea, la pregunta que me haga, esto se va a terminar. Bien, ahí tenemos cómo funciona. Un ejemplo básico. Vamos a hacer otro. Vamos a incrementar un poco el nivel de esto. Tenemos acá el ejercicio 2. Dice, bueno, vamos a limpiar esto. ¿Sí? La ejecución termina. Abrimos una nueva. Ahí tenemos, le ponemos ejercicio 2.
Ejercicio 2. Bien. Acuérdense eso de declarar las variables. Todo eso ustedes hacen en hojita, ¿no? Acuérdense que solamente en el PCI vieron que ustedes en hojita ponen inicio. Acá va fin o no. Bien. En hojita ustedes ponen eso, inicio y fin. Bueno, lo único que agarran para el PCI, yo ejecuto todo lo que está dentro de inicio hasta fin. Todo eso lo copio acá y ya funciona. Pero PCI no me toma esto que yo ponía inicio. Inicio vale en la hojita y fin vale solamente en la hojita que usted hace. Y en este solamente todas las acciones que se hacen. Bien, vamos al ejercicio número 2. Y eso después lo hacen ustedes. Ejercicio número 2. Hacer un algoritmo que permite ingresar números. Y al final del proceso deberá mostrar la suma total de dichos números ingresados por el usuario. Entonces acá tengo mi usuario. ¿Qué pasa? Le pido un número a él. Le pido un número. Bien. ¿Qué estoy haciendo ahí? Si te pido un número vos, te pido un número vos, un número. Hay una acción repetitiva de querer. ¿Cuál es la acción? Pedir el número. ¿Y qué? ¿Sumarlo o no? ¿Cómo yo sumo los valores? ¿Qué hago? ¿Uso un contador o un sumador? El sumador, el que me acumula valores. Bien. La cantidad de repeticiones la sé. No me dice o no cuando termina esto. Entonces digo, listo, a pedido del usuario. Como hicimos hace rato. Entonces vamos a la misma estructura que teníamos hace rato. Que era la segunda. Yo ya la copié, ya la tengo ahí. Listo, repetir. Bien. Como yo necesito un acumulador, los acumuladores ¿dónde se ponen? Afuera. La inicialización va afuera. Entonces digo suma. Le asigno en 0. Bien. ¿Qué tengo que hacer acá adentro? ¿Cuál es la acción que se repite? Pedirle el número o no. Entonces es una acción repetitiva. Escribir que ingrese un número. Ingrese un número 2 puntos. Leer que en la variable número. Num le pongamos. La variable num. Bien, ya tengo el número o no. Ahora tengo que sumarlo. ¿Cómo acumulo? ¿Cómo actualizo el acumulador? Como decía la formulita que va. Suma. Le asigno lo mismo. Y más lo que yo quiero acumular. ¿Qué va acá? ¿Lo que yo quiero acumular o no? ¿Cuál es que yo quiero acumular? ¿No es esto? Num. Entonces num iría acá. Y listo. Esta parte lo que hace se va acumulando automáticamente todos los valores. Ingresa un número, se acumula. Después como esto repite, dice ingresa un número, lo acumula. Ingresa un número, lo acumula. Ingresa un número, lo acumula. Probemos esto. Bueno, hasta ahí tenemos la acumulación. Entonces después de la estructura repetitiva me falta esto. Escribir, porque me pide, dice, mostrar la suma total de dichos números. O sea, si ellos te ingresaron un número, vos tenés que sumarlo y mostrarlo al final. Como acá está la acumulación calculada a medida que vayan ingresando, yo tendría que mostrar. Entonces digo, el resultado de la suma total es 2 puntos, ¿qué? ¿Dónde está mi variable? En el acumulador. ¿Y mi acumulador cómo se llama? Suma. Y ahí lo tengo. Bien, esto lo pongo afuera porque me pide la suma total, o sea, después que pasen todas las personitas, entonces ahí recién muestro. No me está pidiendo la suma parcial, o sea, no me está pidiendo, si esta personita, muéstrame la suma, si esta personita, muéstrame la suma, no. Me está pidiendo una suma total, o sea, de todos los usuarios que vinieron. Entonces hacemos lo mismo, probemos, damos a correr. Ingrese un número, entonces ¿dónde estás? Acá. Ingrese un número, me está pidiendo. Leer un número, yo lo voy a ingresar un 5. Bien. ¿Qué va a hacer? Me va a preguntar. Esto se acumula. Y después dice, ¿desea continuar S o N? Eso es lo que me está preguntando por la pantalla o no. El escribir. Leer respuesta. ¿Qué le voy a dar en respuesta? Yo digo que sí. S. ¿Qué pasa? S igual a N, falso. Vuelve a repetir. Yo le digo, bueno, el 8. Me pide, ¿desea continuar? Le digo S. Sí, sí quiero continuar. S igual a N, falso. Vuelve a repetir. Me tendría que pedir. Y ahí está. Ingreso un 2. ¿Deseas continuar? Me pregunta Cristian. Y le digo, bueno, ya no, ya me cansé. Yo soy el usuario y yo ya me cansé de cargar datos. N. N igual a N, verdadero. ¿La repetición sigue? No. Se termina. ¿Y qué me muestra al final? Dice, escribir el resultado total es lo que vale el acumulador. ¿Cuánto debería valer la suma? ¿Cuántos datos ingresé? 5, 8, son 13, más 2 son 15, ¿o no? Entonces el resultado de la suma total es lo que vale 15. Bien. Hasta ahí vamos mejorando ya. Sabemos usar un acumulador. Pasemos al siguiente ejemplo.
tenemos este. ¿Sí? A ver. Un poquito. Ahí está. Dice, vamos a abrir una nueva pestaña. Dice el algoritmo. Hacer un algoritmo que permita ingresar números enteros. Bien, números enteros. Dice, al finalizar el proceso de la carga se debe mostrar la cantidad de números que se ingresaron. Entonces le voy a pedir al usuario, ingresamos un número, ingresamos un número, ingresamos un número. Pero ¿qué me pide? La cantidad. O sea, me está pidiendo cuántos números se ingresaron, ¿sí? En total. Entonces tengo mi acción a repetir es pedirle el número a cada personita y ¿qué? Solamente una acción de cuenta. Tengo que contar nada más cuántos números fueron ingresados en mi algoritmo. ¿La cantidad de repeticiones la sé? No me dice el enunciado que termina cuándo, hasta qué o algo. ¿Sí? Me dice, entonces yo lo tomo a pedido del usuario. Y vamos a poner ejercicio. Ejercicio número 3. Sí. Bien. Entonces, ¿qué repetir uso? El segundo. Bien, lo pongo, ya lo tengo. Vamos a analizar qué necesito antes. ¿Un contador o no? Entonces, antes de la estructura repetitiva iría un contador. Al contador le asigno 0. Para contar o no. ¿Qué necesito yo? Pedirle un número. Entonces, la acción que se repite es pedir un número. Escribir ingrese un número. Dos puntos, leer quién. En una variable que se llame num. Ahora que tengo, en vez de sumar, que vimos hace rato, ¿qué tengo que hacer? Contar. ¿Cómo se cuenta? Acá tengo el contador o no. ¿Cómo actualizo el contador? Dice que va cont. Va el mismo nombre, cont. Pero más quién. Más 1, porque la cuenta se hace 1. Entonces, ¿qué pasa? Acá esta línea automáticamente incrementa el contador en 1. Ingresa el número, se cuenta. Después se repite, ingresa el número, se cuenta. Ingresa el número, se cuenta. Ingresa el número, se cuenta. Bien. Entonces, ¿qué me está pidiendo al final? Me está pidiendo, dice también, la cantidad de números, ¿o no? Si yo lo voy contando acá, ¿qué pasa en la ruedita? Afuera, ¿qué tengo que mostrar? Escribir que la cantidad de números que se ingresaron, a ver, se ingresaron estos puntos. ¿Qué variable quiero mostrar? ¿Quién me da la cantidad? El contador cont. Bien. Es cont. Bien, ahí está. Entonces vamos a ejecutar esto. Vamos a ver qué pasa. Ingrese qué? Un número. Entonces me va a pedir un número. Ingreso un 2. ¿Desea continuar? Le digo sí. Ingrese otro número. Le ingreso un 3. ¿Desea continuar? Le digo sí. Me sigue repitiendo, ¿no? Ingreso un 5. ¿Desea continuar? Seguro me va a preguntar. Le voy a ingresar un n. N es igual a n. Verdadero. La repetición se termina. ¿Y qué me debería mostrar? ¿Cuántos números? Ingreso 1, 2, 3 o no. Entonces va a decir, la cantidad de números que se ingresaron es 3. Y sí, porque yo ingresé 3 números, ¿no? Bien, porque al final estoy mostrando el contador, ¿o no? Lo que vale el contador. Bien, así se usan los contadores. Vamos a otro ejercicio, vamos al punto número 4. Bien, ¿cuál sería eso? El número 4. Acá tenemos el ejercicio número 4. Bien, le vamos a poner acá ejercicio. Ejercicio 4. Bien, como dejar un espacio para desarrollar. ¿Qué dice? Hacer un algoritmo que permita ingresar números y al final del proceso se debe mostrar la suma de todos los números que se ingresaron. Bien, como así también la cantidad de números. Entonces tengo acá, en este caso tengo a mis personitas, que serían mi usuario. Bueno, no sería alumno acá, sería usuarios. Bien, tengo que hacer, pedirles número o no. Bien, dice al final del proceso se debe mostrar la suma de todos los números. O sea, lo que me ingresó él, lo tengo que sumar. Lo que ingresó él, lo tengo que sumar o no. Como así también la cantidad. O sea, necesito saber cuántos números me ingresaron. ¿Sí? O sea, le tengo que pedir el número. La acción, ¿cuál es? Repetir, es pedirle el número, sumar esos números y contarlo a la vez. Bien. ¿Saben la cantidad exacta de repeticiones o no? No me dice nada en el enunciado, entonces yo lo tomo como fuera pedido del operador. ¿Uso qué? Esa estructura del repetir, la que ya conocen, la segunda.
Bien, yo la puse ahí. ¿Qué necesito pero ahora? Un sumador, o sea, un acumulador que se llame suma para acumular los números y un contador para contar esos números. Quiero saber la cantidad de números que se ingresaron. Y acá dentro de la acción a repetir es que pedir el número o no. Ingrese un número. Dos puntos. Leer quién, num. ¿Qué tengo que hacer? Podemos hacer cualquiera de las dos opciones. Empecemos por la acumulación, que ya sabemos. A suma le asigno lo que tiene suma más quién. ¿Qué es lo que yo quiero acumular? El número o no. Entonces va num. ¿Qué más quiero? Como ya sumé, ya tengo el valor de él. ¿Qué pasa? Lo cuento como una persona. Entonces cuento, o sea, cuento su número. A contador le asigno cont más 1. ¿Vieron? Le estoy contando. Sumo lo que tiene él y lo cuento a la vez, ya tengo uno. Sumo lo que tiene él y lo cuento, ya tengo otro más. Sumo lo que tiene él y lo cuento. O sea, estamos haciendo una acumulación y contando a la vez. Y ahora fuera de esto que dice hay que mostrar todos los números, la suma de todos los números está pidiendo. Por eso pusimos el contador acá, ¿o no? Digo el acumulador. Y el contador porque me está pidiendo la cantidad de números. Entonces yo lo correcto afuera debería mostrar. Digo la suma de números total es, o sea, ¿cuál me da la suma? No es el acumulador, mi acumulador se llama suma. Entonces en esa bolsita o esa variable va a estar guardada mi acumulación. ¿Qué más necesito mostrar? La cantidad o no de números. Entonces digo la cantidad de números ingresados es dos puntos. ¿Quién me da la variable? Es la variable contador. Bien, probemos esto a ver si funciona. Ingreso un número, me dice. Ah, bueno, voy a ingresar un número 5. ¿Deseas continuar, Cristian? Me dice. Sí, le digo. ¿Me va a pedir de vuelta o no? 3. Sí. ¿Me deseas continuar? Yo lo ingreso a una S de vuelta. S, ¿qué dice? ¿Es igual a N? No, falso, por eso repite. ¿Sí? Un 6. Bien. Yo digo, no, ya me cansé. Yo soy el usuario, ya me cansé. N. Respuesta igual a N. Sí o no. Bien. Entonces esto va a ser verdadero y se terminó la repetición. Y vamos a mostrar que la suma de los números totales es 14. Veamos, ¿qué ingreso yo? Un 5. Un 3, 8. Más 6, 14. Y tengo los 14 acá, ¿o no? Porque es donde se había guardado la acumulación. En esta acumulación se guarda los 14. Y ahora la cuenta. La cantidad de números que se ingresó es 3, dice. Y sí, pues yo ingresé el 5, el 3 y el 6. Son 3 números. Y está en la variable contador. Bien, ahí combinamos los dos ejercicios anteriores. Ahora se va a complicar un poquito más. Vamos subiendo el nivel al 5. Vamos con esto. Bien, acá lo tenemos. Este ejercicio. Cerremos la ejecución. Abramos otro nuevo, que sería ejercicio número 5. Miren acá. Hacer un algoritmo que permite ingresar números y calcular y mostrar la suma de los mismos. O sea, me está pidiendo calcular y mostrar la suma de esos números. Como también la cantidad de números que se ingresaron. El proceso termina cuando se ingresa un número igual a 0. Bien. Entonces me está pidiendo que sume y cuente. ¿Sí? Me está pidiendo que agarre los números de ellos, los acumule y los cuente como hace rato, ¿o no? Pero ahora miren qué dice. El proceso finaliza cuando se ingresa un número 0. Entonces la cantidad de repeticiones la sé. No. ¿Me da una condición para que termine? Sí. Cuando el número que él me ingresó, o sea, cualquiera de estas personas me ingresa un 0, la repetición termina. Entonces, ¿qué tipo de repetir usamos? ¿Sí? Teníamos este o no. ¿Sí? Este era el segundo, que era pedido del operador. Pero acá, miren, me está diciendo hasta que el número sea igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Bien, saco esta parte. Ya no me sirve. Bien. Y acá esta parte también. Usamos una estructura repetitiva. ¿Sí? Ya vamos a poner que, donde pongo la condición. Acá tendría que ir que número sea igual a 0. Pero primero que necesito un acumulador. A suma le asigno 0. A contador le asigno 0 para contar. Bien, es nuestro contador. Y ahí tenemos. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Le pedíamos un número. Entonces, ¿cómo le pedimos? Ingrese un número. Dos puntos, ¿qué? Leer num. Como lo acumulo con suma, digo a suma le asigno lo que ese número.
y se vaya acumulando. Para contar, yo digo que al contador le asigno contador 1. Bien, pero ahora, ¿cómo me dice cuándo termina esta repetición? No es como el de hace rato pedido del operador, sino que dice cuando se ingresa un número 0. Esa es mi condición de terminalidad. Uno lo de repetir, ¿se acuerdan? El primero era con condición de terminalidad, o sea, el enunciado te iba a decir cuándo se termina. Y acá está clarito. El proceso termina cuando se ingresa un número 0. O sea, si este rojito, por ejemplo, esta personita ingresa un número 0, listo. Se acabó el algoritmo, el programa se terminó. Entonces acá voy a poner, ¿quién es mi número acá? La variable num. Entonces digo que el número como tiene que ser igual a 0. Y ahí está la condición de terminalidad de la repetición. Y obvio, después que hacíamos, como hace rato, la suma total de los números, dos puntos, ¿qué? ¿Dónde está la acumulación? En la variable suma. Ahora que tengo que mostrar también la cantidad o no. Esa es la cantidad de números ingresados, dos puntos, ¿qué? Cont, la variable contador. Vamos a probar esto. Miren cómo funciona. Este es distinto al anterior, ¿sí? Porque se usa el otro tipo de repetir. Entonces dice ingrese un número. Dice Cristian ingresa un número. 5. Ingresa otro número. 3. 8. Bien, vieron que me va pidiendo que ingrese nada más. O sea, no me pregunta si deseas continuar, Cristian. ¿Por qué? Porque esto, ¿cuándo va a terminar la repetición? ¿Cuándo qué? Cuando yo ingrese un número igual a 0. Ahora probemos con un 0. Si yo ingreso un 0, ¿qué pasa? ¿Se tendría que terminar o no? Obvio, que si ingreso el 0 estaría acá. Después se acumula también el 0. Bueno, el 0 más algo es 0 o no. Si se cuenta también, se cuenta como un número ingresado. Bien, se termina. ¿Vieron? Ahí está. ¿Por qué? ¿Cuánto va a valer? La variable num vale 0. Entonces dice 0 igual a 0, verdadero. La repetición se termina. ¿Y qué aparece acá? La suma total de números es 16. Y sí, por eso tengo 5. Más 3, 8. 8 más 8, 16. Más 0, 16. Lo tengo acá. La cantidad de números ingresados es 4. Esa me la da ¿quién? La variable contador, que ya había usado. Bien acá. ¿Cuántos números ingresados? 1, 2, 3, 4. ¿Vieron? O sea, cuando yo ingreso el 0, esa es condición de terminalidad y se terminó la repetición. Bien. Ahora vamos a probar con otro ejercicio. Vamos a subir un poco de nivel y vamos a cambiar otro. Hasta ahí creo que van bien. Si no es difícil esto. Vamos al ejercicio número 6. Bien, dice hacer un algoritmo que me permite ingresar valores y calcular el promedio de los mismos. El ingreso finaliza cuando el operador lo requiera. Bien, entonces acá tengo las personas. ¿Qué hago? Le pido los valores o números. Valores o números es lo mismo, digamos. ¿Sí? ¿Cuál es mi acción a repetir? ¿Le pido un número a él o no? ¿Cómo hago para calcular el promedio de estas tres personas? Sumo los números que me van a dar ellos y lo divido por quién. Por la cantidad de personas que ingresaron los números o no. Por eso mi acción a repetir es que pedirle el número a cada una, sumar esos números y contar, obvio, no. Necesito contar cuántas fueron las personas. Bien, entonces esa es mi acción a repetir. La cantidad de repeticiones la sé. Dice el ingreso finaliza cuando el operador nos requiera. Entonces sería a pedido del operador. ¿Qué tipo de repetir uso? El segundo. Bien. Esto no es con condición de terminalidad. El de hace rato sí fue. Ahora este no. ¿Cómo me está pidiendo que acumule? ¿Tengo que acumular los valores o no? ¿Tengo que sumar todos los valores que me ingresen para calcular el promedio o no? Entonces digo, me creo un acumulador que se llame suma. O como quieran llamarle, ¿no? O acumulador. Como quieran llamarle. Lo importante es que vaya un nombre acá y 0 acá. Y necesito contar o no. ¿Sí? Un contador, ¿sí? Para que me cuente las personas. Bien. Entonces, ¿qué necesito pedirle dentro de la estructura repetitiva? ¿Qué le voy a pedir? Le voy a decir escribir que ingrese un número. Bien, ahí tenemos. Ingrese un número.
Luego, ¿qué vamos a hacer? Leer en dónde. En una variable que se llame num. Bien. Entonces ya tengo, ¿no? El número. ¿Cómo lo acumulo? Digo, al acumulador le asigno el acumulador más quién. Más lo que yo quiero acumular, que en este caso es mi número. También, de paso, listo, como ya cargué 1, lo cuento. Al contador lo incremento en un valor de 1. Bien, hasta ahí es lo mismo que ya veníamos haciendo. Y después, como hice a pedido del operador, o sea, finaliza cuando el usuario no requiera, agrego esta estructura de repetir, que ya la teníamos, ¿no? Entonces ya está puesta, ¿o no? ¿Cómo calculo el promedio? El promedio, me creo una variable que me guarde el promedio, le asigno que es la suma de los valores que ellos me ingresaron, o sea, los números, está guardada en el acumulador. Dividido, ¿qué? La cantidad. ¿Pero quién me da la cantidad? El contador. Por el contador me iba contando. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, así. Personas. Entonces ahí me calculo el promedio. ¿Sí? El acumulador dividido la cantidad, ¿o no? ¿Cómo muestro el promedio? Listo, afuera. El resultado del promedio es donde está guardado el promedio en la variable promedio. Bien, primerio puse, promedio. Ahí está. Si no me va a dar error. Ahí está. Listo, ejecutemos esto. Imaginemos que son 3 las personas que ingresan. Entonces voy a cargar 3 datos. 3. Voy a ingresar. Me dice, Cristian desea continuar, ¿vieron? Porque ha pedido el operador, o sea, hasta que Cristian quiera, digamos. Y sigue ingresando. S. Digo que sí, entonces repite. Digo, voy a ingresar un 7. Bien. ¿Desea continuar? Sí, uno más. A ver, ¿qué más le puedo poner? 5. ¿Desea ingresar Cristian? No, ya me cansé de ingresar datos. N. Entonces, n igual a n, verdadero. Se termina la repetición. Y ahí me tiene que mostrar. El promedio es 5. Y sí, pues la acumulación de los valores, ¿cuánto es? 3 más 7, 10 más 5, 15. La suma va a tener 15. El contador, ¿cuánto va a tener? 1, 2, 3 valores ingresé. 15 dividido entre 3 me da un valor de 5. Y después me dice el resultado del promedio es lo que vale la variable promedio. ¿Cuánto vale? 5. Por eso dice, el resultado del promedio es lo que vale la variable promedio, que es 5. Y así calculan un promedio. Vamos a subir un poco de nivel. Vamos al ejercicio 7. Bien, vamos a poner acá ejercicio 7. Bien, hacer un algoritmo que me permita ingresar números y contar, dice, la cantidad de positivos, negativos y ceros. Al final del día desea saber la cantidad de números que fueron positivos, negativos y cuáles fueron cero. La carga finaliza a pedido del usuario. Entonces, ¿qué pasa? Hay que pedirle número o no a cada una de las personitas y determinar que nosotros si es positivo, negativo o cero o no. Si es positivo, lo cuento. Si es negativo, lo cuento. Si es cero, lo cuento o no. ¿Cuántas cuentas necesito? Entonces mi acción, ¿cuál sería? Pedir el número a cada uno, contar en caso que sea positivo, negativo o cero, ¿no? Necesito cuántos contadores. Uno para positivo, negativo y cero. Bien, entonces esas son las acciones a repetir. O sea, determinar si el número que me ingresó positivo, negativo o cero e incrementar el contador correspondiente. Acciones a repetir son estas. ¿Sé la cantidad de repeticiones? No la sé porque dice la carga finaliza a pedido del operador. Bien. Entonces usamos la segunda estructura. Ya la tenemos ahí. Ya la saben. Y en este caso, ¿cuántos contadores necesito? ¿Un contador para qué? Para positivo. Entonces yo le voy a poner P. Contador P. Necesito también un contador para qué? Para lo negativo. Entonces necesito otro contador que sea distinto. Contador N. Necesito otro contador que va a ser contador C. Contador de 0. Le asigno 0. Ya tengo inicializado los 3 contadores. Entonces dentro de la estructura repetitiva, ¿qué hago? Bien, pido el número o no. Necesito el número. Entonces, porque la acción a repetir es pedirle el número a cada uno. Entonces digo escribir, ingrese un número. Leer en la variable num. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que preguntar si este número es positivo. ¿Y cómo hacen las preguntas? ¿Con qué estructura le hacen las preguntas? Con el sí. Así que, si el número, preguntemos primero que sea positivo. ¿Cómo? Para que sea positivo, que ese número sea igual a qué.
a 0. Sea mayor, digo, a 0. Entonces, ¿qué pasa? Si es mayor a 0, ¿qué pasa? Dentro de esta partecita, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la acción que se hace si es positivo? ¿Una cuenta o no? ¿De quién? De positivo. ¿Uso cuál contador? El contador P. Como lo incremento, digo a contador P. Le asigno lo que tiene contador P incrementado en 1. Bien, vamos a la siguiente línea, acá. ¿Necesito abrir más camino o no? Sí, porque puede ser negativo o 0, entonces pongo si no. Bien, y se abrió toda esta sección acá. Bien. Entonces, ¿qué tal? Ahora vamos a preguntar, che, ¿qué pasa ahora si es negativo? Si el número es negativo porque sea menor a un valor de 0. Entonces, ¿qué? ¿Qué se va a hacer acá adentro? ¿Cuál contador se incrementa? El contador negativo. Le asigno contador n más 1. Bien, entonces me paro acá a la parte del sí. ¿Abro más camino o no? Sí, me falta preguntar si es 0. Si no, voy a preguntar de vuelta. Abro esta sección, este camino. Pregunta, si el número ingresado, o sea, num, es igual a 0, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es 0? ¿Cuál contador se incrementa? El contador C. Entonces, a contador C le asigno lo que tiene contador C incrementado en un valor de 1. Me paro de vuelta, ve acá. ¿Necesito abrir más camino o no? No, porque ya sé si es positivo, negativo y 0, si tengo las tres alternativas o no. Entonces empiezo a cerrar. Y acá sería cierra el fin sí. Bien, estoy limpiando el espacio, no. Si ustedes lo van cerrando, seguro en la hojita. Bien, ahí está o no. Este fin sí termina con este. Termina con este. ¿Vieron cómo va en línea? Como me queda todo un triángulo por allá, así. Bien, entonces acá lo único que hago es determinar si es positivo, negativo o 0 y se incrementan los contadores correspondientes. Bien, esa es lo que hace esta parte. Todo que está pintado en este color. Bien. Entonces acá ya lo termino y va incrementando los contadores o no. Bien, esto ya está puesto lo del repetir. ¿Qué dice? Dice, al final del día se desea saber la cantidad o no. Y la cantidad está dada por cada uno de los contadores que ya están puestos ahí o no. Listo para cargar. Entonces al final del día yo digo, listo, después de que se repita esa acción. Voy a decir, la cantidad de positivos es 2 puntos. ¿Quién me da la cantidad? ¿El contador qué? ¿Contador P o no? Contador P. Voy a copiar, voy a hacer la otra. Escribir, digo. La cantidad de qué? Negativos es 2 puntos. ¿Quién? ¿Quién me da la cantidad de negativos? El contador n. Escribir la cantidad de 0. ¿Cuánto es? Contador C. Bien, ahí tengo los 3 contadores. Estoy mostrando los 3 contadores una vez que terminen las repeticiones correspondientes. Vamos a probar si esto funciona. Me dice ingreso un nombre. Listo, ingreso un 2. Es positivo, ¿no? Ya tengo un positivo. ¿Deseas continuar, Cristian? Me dice. Yo le digo S grande. ¿Sí? Porque yo le puse S grande acá, ¿no? Sí, le digo. Bien. Bien. Digo, me pide un número. ¿Qué tal si ingreso un menos 3? ¿Deseas continuar, Cristian? Sí. Ingreso un 0. Bien. ¿Deseas continuar, Cristian? Sí. A ver. Yo digo un 5. ¿Deseas continuar, Cristian? Le digo, no, ya me cansé. Miren lo que sale. A ver, vamos a intentar subir esto. A ver. Me dice la cantidad de positivos es 2. A ver, para que se vea esto. ¿Por qué 2? ¿Cuántos números positivos ingresé? 1. Y este un menos 3, no. Este un 0, no. ¿El 5 positivo? Sí. ¿Tengo 2 o no? ¿Vieron? Ahí está. ¿Negativos cuánto? 1, que es el menos 3 nada más. Cantidad de 0 es 1 porque tengo un 0 nada más. O sea, por si yo ingresé el 2, probemos esto. Si ingresé un 2, el 2 se lee acá. 2 es mayor a 0, verdadero. ¿Cuál contador se incrementa? El contador positivo. Hizo esto nada más, entonces ya hizo la cuenta en 1. Termina y pasa a pregunta. Después lo que hizo es volver, ¿o no? Porque la condición es falsa. Si ingresa una S igual a N, falso. Vuelve a repetir. Entonces me pidió un menos 3. ¿Menos 3 es mayor a 0? No. Viene por acá y dice menos 3
es menor a 0, verdadero. Incrementa el contador negativo y sale acá y vuelve. Bien, porque le ingresé una S. Me ingresó un 0. ¿Sí? Un número vale 0. ¿0 mayor a esto? No. ¿0 menor a esto? No. Pregunta, ¿0 es igual a 0? Verdadero, incrementa el contador de 0. Y me pide una respuesta. Entonces yo le ingresé una S acá. S igual a N, no, vuelve a repetir. ¿Vieron que así va volviendo como una ruedita? Me pide un número, yo le ingresé el 5. 5 es mayor a 0, verdadero, se incrementa es positivo. Me pregunta de vuelta, ¿y qué le ingresé yo? Una N. Entonces respuesta vale N. N es igual a N, verdadero. Se termina la repetición, por tanto ya no me pidió más. Y me pasó a mostrar las líneas correspondientes que seguían. Y mostró los valores de los contadores ya cargados. Bien, vamos a subir un poquito más de nivel, vamos con el ejercicio 8. Sí, lo vamos a poner ejercicio 8. Bien, hacer un algoritmo que permita ingresar valores y determinar la cantidad de números pares e impares. ¿Sí? El proceso finaliza a pedido del operador, o sea que quiero decir que me ingresen los números. La acción cuál sería repetir, pedir los números y determinar ahora si es par o impar. Bien. Y contarlo, como hace rato contábamos los positivo, negativo y cero, ¿no? Ahora solamente vamos a contar los pares e impares. La cantidad de repeticiones la C, sí, es a pedido del usuario. Bien, el ingreso finaliza a pedido del operador. Entonces uso la segunda estructura del repetir y la pongo acá. Bien, hasta ahí. ¿Qué necesito yo? Contar nada más, porque me pide cantidad, me dice. Entonces yo uso un contador par. Le asigno que una para el contador par, 0. Bien. Y un contador impar. Le asigno un valor de 0. Bien, entonces acá dentro del estructura repetitiva, ¿qué le pido? Ingrese un número. ¿Leer qué? Número. Bien, ahora ¿cómo determino, cómo hago la pregunta si es par? Para hacer preguntas se usa la estructura así, entonces digo, sí, ese número que me está ingresando, le saco el módulo que me calculaba el resto, entre lo que pongo acá y lo que pongo acá. Si ese resto me da igual a 0, quiere decir que el número es par. Eso se lo estudian bien. Esta es la condición para que un número sea par. Ponen acá el número que va a evaluar, dividido siempre entre 2. Va 2 acá. Igual a 0. Y entonces esto determina si el número es par. Si el número es par, ¿qué pasa? ¿Cuál contador incremento? Contador par. Le asigno contador par. Más 1. ¿Hay otro camino o no? Si por acá es par, ¿qué falta? ¿Para el impar o no? ¿Cómo hago preguntas si es impar? Sí. ¿Sí qué? ¿Cómo tiene que ser el número? Mod. Con 2. Pero para que sea impar tiene que ser igual a 1. El resto, dice entre estos dos, tiene que ser igual a 1 para que sea impar. Entonces, si me cumple eso, listo. Fue el contador incremento y el contador impar. Le asigno lo que tiene. Contador impar incrementado en un valor de 1. Bien, y ya tenemos. Lo único que hace esto es determinar ahora que si es par por acá o si es impar el número. Y como él pide la cantidad de pares, entonces yo como muestro al final de la estructura repetitiva digo escribir la cantidad de pares de números pares dos puntos ¿qué? ¿Cuál me da? El contador par. Escribir qué? Escribir la cantidad de números impares dos puntos ¿quién? El contador impar. ¿Bien está ahí? Ahí lo tenemos. Entonces vamos a probar esto. Me pidió ingresar un número, igual 5. ¿Deseas continuar, Cristian? Me dice sí. Yo le digo que sí. 3. A ver, vamos a ver. Un 4. Me dio un S, me pide continuar, Cristian, sí. Voy a ingresar un 4. ¿Deseas continuar? Yo ya me cansé. Yo soy el usuario y ya me cansé de ingresar. Listo, la cantidad de pares es 1. Bien. ¿Por qué? ¿Cuántos pares ingresé?
Ingresé solamente al 4 y tengo 1. Cantidad de impares son 2, porque tengo el 5 y el 3, ¿o no? Que se ingresaron. Y ahí tenemos para determinar si es par o impar el número. Vamos a otra. Me pide hacer un algoritmo que permite ingresar un número y calcular el porcentaje. Bien, esto es importante. Si ya estamos subiendo el nivel un poco. Ahí, el 8. Ahí está. Hacer un algoritmo que dice que permite ingresar números y calcular el porcentaje de números positivos, negativos que se ingresaron. El proceso finaliza cuando se ingresa un número igual a 10. Bien, entonces ¿qué tengo que hacer? Pedirle el número y calcular el porcentaje o no. Pedir el número es mi acción. Tengo que contar los positivos y los negativos. ¿Sí? Y para determinar el porcentaje, obvio que necesito la cantidad total de números que se ingresaron, porque esa la cantidad total me representa ¿quién? El 100%. Y calculamos los porcentajes. Las acciones a repetir son todas estas. Cantidad de repeticiones la sé. ¿Hasta dónde va a terminar esta repetición? Sí, hasta que un número ingresado sea igual, digo, a 10, ¿no? Me equivoqué, era 10. Bien, el proceso finaliza cuando se ingresa un número igual a 10. Entonces, ahí está. Vamos a hacer un ejercicio. Ejercicio 9. Bien, vamos a ver. ¿Qué repetir uso? Entonces, uso el que tiene condición de terminalidad o no. Porque me dice, el ingreso finaliza cuando se ingresa un número igual a 10. Entonces, listo, yo ya sabía. Acá, este lo vamos a borrar. Y ya lo vamos a poner. ¿Sí? Ahí queda. Este va a ser el tipo de estructura a repetir. ¿No? Me pide que un porcentaje, por tanto yo tengo que contar los positivos, los negativos y también la cantidad total. Entonces necesito un contador de positivos para contar, un contador de negativos y necesito que más un contador total, ¿sí? Que van a ser todos los números, digamos, para poder calcular el porcentaje. Entonces escribir que le tengo que pedir al usuario, escribir ingrese un número. Leer quién, la variable num. Ahora tengo que determinar si es positivo o negativo. Si el número para que sea positivo tiene que ser mayor a un valor de 0. Si es mayor a 0, ¿qué contador incremento? ¿El contador qué? Contador P. Le asigno contador P más un valor de 1. ¿Necesito abrir más caminos? Sí, porque puede ser negativo. Si es negativo, entonces voy a preguntar si el número que me ingresó es menor a 0, entonces ¿qué pasa? Incremento el otro contador. Contador N. Le asigno lo que tiene el contador N para incrementador 1. Entonces lo único que hice acá es determinar si es positivo o negativo. Como yo ya determiné si es positivo o negativo, listo. Yo recién analicé un número, entonces digo a mi contador total de números, le asigno que contador total más 1, porque recién hice la determinación si es positivo o negativo de quién, de un número. Bien, ahora me dice que, como decía, el ingreso finaliza cuando se ingresa un número igual a 10. Entonces, ¿qué es el número que pedí? Es num. Entonces digo, esa es mi condición de terminalidad. Digo, este num tiene que ser igual a 10. Bien, este es un repetir con condición de terminalidad. Va a terminar la repetición cuando yo ingrese un número igual a 10. En caso contrario, siempre va a seguir repitiendo, repite hasta que yo ingrese un 10. ¿Qué necesito mostrar al final? Escribir qué. ¿Qué me dice? Necesito mostrar porcentaje, ¿no? Pero entonces antes de mostrar necesito calcular porcentaje. Entonces digo porcentaje P, o sea, porcentaje positivo, que lo voy a asignar yo. Hacen una regla de 3 ustedes, va a ser la cantidad, o sea, la cantidad de positivo que me da el contador positivo, multiplicado por un valor de 100. Eso se divide entre ¿qué?
entre la cantidad total que me da el contador total, ¿o no? O sea, de números. Hago prácticamente lo mismo para porcentaje negativo. ¿Pero qué contador uso? Uso el contador n. Lo multiplico por un valor de 100 y lo divido por el contador total. ¿Bien hasta ahí? ¿Lo tengo o no? Tengo los dos porcentajes, ahora recién muestro. Si volvemos a escribir que estaba acá, digo, el porcentaje de positivos es ¿quién? Porcentaje P. Bien, yo debo escribir acá también el porcentaje de negativos es ¿quién? ¿Quién me da el porcentaje negativo? Porcentaje n. Bien, porcentaje n. Bien, entonces ejecutemos esto. Entonces, me pide un número, ¿sí? Me ingresa un número 5. Me pide otro número, sí, no me está preguntando nada. ¿Por qué? Porque estoy con condición de terminalidad. Cuando ingrese un 10 recién se va a terminar. Entonces ingreso un menos 5, menos 8 digo. Me pide otro número, 6. Bien, me pide otro número 9. Me pide otro número 5. Me pide otro número 10. Estoy ingresando un 10, entonces ¿qué pasa? El algoritmo, la repetición se tiene que terminar 10 igual a 10, sí. Entonces miren, se termina y se calcula los porcentajes. El porcentaje positivo hace todo el cálculo que se hizo acá, se guarda en esta variable y la muestra. Por lo mismo para el negativo, ¿o no? Tienen que usar bien los contadores, ¿o no? ¿Sí? Y entonces ahí te da el porcentaje de cada uno. Bien. ¿Se entiende esto? Esto es con condición de terminalidad. Vamos a subir un poco de nivel, ¿sí? El número 10. Vamos a subir un poquito más de nivel, nos quedan solamente unos cuantos ejercicios. Bien, vamos a ejercicio 10. Ya vamos aprendiendo cómo se usa el repetir, creo. Bien, ahora vamos un poquito más a la vida real, ¿sí? No trabajemos con números, trabajemos con otras cosas, ¿sí? Como ser costos, como ser valores de compra. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Dice, hacer un algoritmo, lean bien lo enunciado. Hacer un algoritmo que permita ingresar el costo de las compras del comodín. Al finalizar el día se pide cuánto fue el total recaudado por el comodín y cuántas personas hicieron la compra. Bien, ¿qué me está pidiendo? Que primero que ingrese las compras, ¿o no? Por ejemplo, estas son las personitas que van a comprarlo, ¿no? La tortuguita, el cabezoncito y el cocodrilo. ¿Sí? Estos son los que van a comprar. Bien, entonces, ¿qué pasa? Le tengo que pedir el costo de la compra, ¿o no? Sé cuánto están gastando ellos, ¿o no? A él, a él, a él. ¿Y esto no es repetitivo? Sí. Bien. Miren, al finalizar se pide cuánto fue el total recaudado. O sea, cuánto gano yo si soy el comodín. Gano lo que me gastó él, lo que me gastó él, lo que me gastó él, ¿o no? Y esa es mi ganancia del día, ¿o no? Para el comodín. Bien, ¿y eso qué es? ¿Un contador o una acumulación? Es una acumulación. Entonces, listo, necesito que sumar, pedir los costos y sumarlos. ¿Qué más necesito ahí? ¿Cuántas personas hicieron la compra? Si vinieron estos tres, ¿cómo lo cuento? No es una cuenta. Vino él, tengo uno. Vino él, me gastó, tengo uno. Vino él, me gastó algo, tengo dos. Vino él, tengo tres, ¿o no? Entonces necesito contar los costos. O sea, cuántos costos se hicieron. ¿Sí? O cuántas compras. ¿La cantidad de repeticiones la sé o no? ¿Me dice algo en el enunciado? No me dice, ¿sí? No me dice que termina cuando se ingresa el número 10 o algo así. Entonces digo, a pedido del operador terminó la repetición. Bien. Entonces, ¿qué estructura del repetir uso? Listo. ¿La segunda o no? Ya de entrada. Voy de cabeza a eso. Bien, ¿qué necesitamos? Un sumador o no. Bien. Sumo. ¿Quién? Suma compras. ¿Sí? Ahí voy a acumular que todas las compras o no. Suma o acumulador, como quieran ponerle. ¿Y contador de qué? De personas. ¿Sí? O sea, cada compra es una persona o no. Entonces acá me va a contar las personas que me ingresan. Entonces dentro de la sección repetitiva, ¿qué hago? Le pido o no, ingrese el valor de la compra.
leer quién. Compra o costo, ¿o no? Ingrese la compra, te lo estoy pidiendo. Ya ingrésame la compra, ¿cuánto gastas? Bien, ¿qué tengo que hacer yo como soy el comodín? ¿Qué hago? ¿Acumulo esas compras o no? A suma compra, le asigno lo que tiene. Suma compra, ¿más qué? ¿Qué quiero acumular acá? ¿Qué acumulan esto? ¿Compras o no? Entonces acumulo esta variable o no. Hace rato eran números, ahora hace compra. Bien, se venía acumulando todas las compras que se hacen en las personitas. Como yo acumule, listo, al toque cuento. El contador de personas, digo, antes que me olvide yo, digo, bueno, como vino alguien recién acumulé lo que me gastó él, lo cuento. A contador per, o sea, contador de personas, le incremento en 1. Ya tengo o no. Entonces no hay ninguna acción más al repetir porque solo tenía que acumular y contar. ¿Qué me pide al final? Dice, se pide mostrar cuánto fue el recaudado por el comodín. O sea, el comodín quiere mostrar cuánto fue la acumulación de todos los valores de las compras de ellos. Y cuántas personas vinieron al comodín. Entonces digo, escribir qué. El total recaudado es... ¿Cuánto fue el recaudador? ¿Quién me da el total de los recaudados? ¿Contador o el suma compras? ¿Suma compra o no? Suma compras. ¿Quién me da la cantidad de personas que vinieron? La cantidad de personas es, o que vinieron, como quieran ponerle, es quién. El contador per. O contador compra, como quieran ponerle, porque cada compra representa para mí una persona, ¿o no? Entonces probemos esto. Bien, ingreso una compra, yo digo, vine yo, gasté 100 pesos. ¿Desea continuar? Sí. Ingrese un valor de otra compra, a ver, vino otro con 200. ¿Desea continuar? Sí. Vino la tercera personita, que sería este, el dinosaurio. Bien, vino y gastó una compra. Digo, sí. Este gastó 500. Bien, se llevó más. Dice, Cristian, ¿deseas continuar? Sí o no. Yo tengo que poner N. Bien, entonces dice, el total recaudado es de 800. Y sí, pues, entre todo, ¿cuánto gastaron? 500, 200 y 100 son 800. ¿Cuántas personas vinieron? Son 3. 1, 2, 3. Por eso decía, cada persona representa una compra. Y ahí está. Bien, ahí son las variables que se muestran acá. Bien. Ahora vamos al algoritmo número 11. Bien, pero este video sí nos sirve para ver mucho el repetir, para que lo entiendan bien cómo funciona. Vamos al ejercicio número 11. Bien, ya terminamos. Nos queda poquito y ya sabríamos el repetir ya. Bien, dice hacer un algoritmo que permite ingresar las compras realizadas en Carrefour. Ingresar las compras ingresadas en Carrefour. La empresa desea conocer cuántas compras fueron superiores a los 1000 pesos. Y también el monto total recaudado, ¿o no? Sí, pero solo me decía saber cuántas compras, o sea, quién de estas personitas gastó más de 1000 pesos. Y el total recaudado, ¿qué quiere decir total recaudado? Quiero tomarlo de él, cuánto me gastó él, cuánto me gastó él. ¿Necesito qué? ¿Un acumulador o no? Y también necesito un contador o no, para contar las compras que sean superiores a 1000, ¿o no? Entonces tengo que pedir la compra, esa es mi acción repetitiva. Contar las compras superiores solo a 1000, o sea, las que sean superiores a 1000 nada más. Y sumar las compras, ¿para qué? Para calcular el monto total recaudado. ¿Uso cuál estructura? ¿Me dice algún momento cuándo termina esto? No. Entonces a pedido del usuario. Bien, acá miren, a esta estructura lo único que lo vamos a mover a esto, para que sea un poquito más dinámico. O respuesta, si vamos a empezar a trabajar con esto, sea igual a n chiquita. Bien, acá respuesta igual a n grande, o también puede ser una n chiquita, ¿sí? Cuando me ingrese cualquiera de esos dos valores se va a terminar. Si se acuerdan, esto está en la teoría también. Puede ser ¿vieron que veníamos trabajando con esa forma nada más con esta? Bueno, le agreguemos esta a ver si funciona también. ¿Sí? Si agregan esta es como que el algoritmo se hace más dinámico todavía. Funciona. Bien, vamos a agregar esto. Funciona tal cual, ¿sí? Si lo ponen así o así, funciona. Bien.
Bien, ahora vamos a trabajar seguro con este, entonces yo lo voy a copiar esto para trabajar. Bien, ¿qué necesitaba yo entonces? ¿Un contador o no? Primero para contar quién. Contador para compras superiores. Contador compras así lo voy a poner. Superiores. Bien, le asigno 0 porque solamente voy a contar las superiores. Y también necesito acumular el total monto recaudado. Entonces suma compra. O sea, necesito acumular todas las compras. Y le asigno un valor 0. Sí, este va a ser el acumulador. Entonces le voy a escribir, ¿cuál es la acción repetitiva? Escribir que ingrese la compra. Leer en la variable compra. ¿Bien hasta ahí? Ya tengo la compra o no hasta acá. ¿Qué necesito hacer? Primero necesito contar o no. ¿Sí? Contar que las compras que fueron superiores a los 1000 pesos. ¿Cómo hago para decir que esta compra sea superior? ¿Con cuál estructura? Con el sí. Pregunto sí. Che, ¿qué pasa si la compra, cómo tiene que ser? Mayor a los 1000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Si es mayor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el contador compra superior? Le asigno contador compra superior más quién. Más 1. Incremento el contador si es superior nada más. Bien. ¿Qué más necesito? Como ya calculé, digamos, si es mayor o no. ¿Qué más necesito? Acumular el valor o no. ¿Sí? Entonces digo, acumulo el valor de la compra. Para saber cuál fue mi total recaudado. Más que, ¿qué es lo que yo quiero acumular? La compra. Entonces pongo compra acá. Y todas las compras se van a ir acumulando. De él. Y para calcular aquí mi monto total recaudado al final del día. Necesito mostrar. ¿Qué necesito mostrar? ¿Cuántas compras, decía, fueron menores? Superiores, digo, a 1000. Entonces digo la cantidad de compras superiores fueron 2 puntos. ¿Quién me da la cantidad? El contador, ¿qué? De compras superiores. Bien. ¿Qué más necesito mostrar? El monto total recaudado, digo. Monto recaudado. ¿Por quién? Por Carrefour, seguro. Estos puntos, ¿quién? ¿Quién me da la acumulación acá? ¿Suma compra o no? El acumulador o no. Bien, y ahí lo tenemos. Bien, vamos a probar si este algoritmo funciona. Ingresa un valor de una compra, yo te digo, bien, 1500. ¿Deseas continuar, Cristian? Digo, sí. 500. ¿Deseas continuar, Cristian? Sí. Ingrese la compra, me dice 2000. ¿Deseas continuar, Cristian? Le digo N. Miren ahora, miren. Si yo pongo N chiquita, N grande, digo. O la N chiquita, lo mismo va a tomar porque acá yo estoy diciendo que vale para N grande y N chiquita. O sea, si pongo N chiquita, miren, funciona tal cual. Por eso le hice agregar esto al principio. Miren, dicen, la cantidad de compras superiores fueron 2. ¿Por qué? ¿Cuál fue superior a los 1000? Esta, la de 1500, y en la de 2000 tengo 2. Bien, solamente entró 2 veces acá el contador. El monto total recaudado, ¿qué es? La suma de todo. 2000 más 1500 más 500 son 4000. Y se muestra acá, eso es lo que ya saben. Bien, ahora nos preparamos para el último. Y este es el más nivel Dios, póngale. Sí, este es el último ejercicio. Vamos a ver. Bien, a ver si no alcanza. Acá tenemos, sí, el ejercicio número 12. Ejercicio 12. Presten atención bien a este. Este es el más largo, el más completo de todo lo que vimos allá. Incluye casi todo. Bien. Dice, en una heladería Grido se tienen 3 tipos de helados. Sundae S,
cucurucho, cucurucho, la C, y bombones, B. El precio de lo helado es ¿cuánto? 40, 25 y 10. El pago puede ser a efectivo, digo a efectivo, en efectivo, en efectivo, E, débito, D, o tarjeta, una T. Bien. Si el pago es en efectivo, dice, se le hace un descuento del 15%. ¿De dónde sale ese 15%? ¿De dónde voy a hacer el descuento? ¿Del costo del helado o no? ¿Sí? Si el débito si es débito, solo se descuenta un 5%. Pero si es con tarjeta, se le aumenta un 25% de total a pagar. También si el cliente tiene la tarjeta Club Grido, se le descuenta un 10% de la compra. Se pide mostrar el monto total a pagar por cada cliente. O sea, tengo que mostrarle cuánto gastas vos, cuánto gastas vos, cuánto gastas vos. Bien, por cada cliente. La cantidad total de helados vendidos. O sea, cuánto helado se llevó él, cuánto helado me llevó él, cuánto helado me llevó. O sea, la cantidad total de todo el helado que se vendieron. Bien. De helado vendido al final del día. Como también el total facturado por Grido. Entonces quiere decir cuánto me gastó él, más cuánto me gastó él. El ingreso finaliza cuando se ingresa una cantidad de helado igual a 0. Bien, más o menos ya lo tenemos planteado acá. Bien. Entonces, bueno, seguro ya lo tienen copiado este ejercicio, el enunciado, así para que veamos. Me dice entonces que está Grido y tiene tres tipos de helado. El Sundae de 40, el segundo es de 25 y el bombone de 15 o no. Cucurucho de 25 y el bombón de los 15. Bien. Ahí imagínense ustedes van a Grido o no. ¿Sí? Estos son los clientes. Ahí está. Entonces, ¿qué necesito pedirle a los clientes? Si yo soy el que está trabajando en Grido. ¿No necesito pedirle la cantidad de helado? Sí, o sea, ¿cuánto helado me va a llevar? Necesitaría pedirle también el tipo de helado. ¿Cuál de estos quiere o no? El tipo de helado. Sí, el tipo de helado, ¿cuánto está? El sundae yo lo voy a poner con la letra S, C y B. Entonces imagínense que el tipo de helado es S, C y B. Bien. ¿Necesito pedir la forma de pago? Sí. ¿Cómo puede ser? Efectivo, que es la E. Débito, que es la D. Y T de tarjeta. Bien. Entonces tengo los tres tipos de la forma de pago, puede valer esos valores. Necesito pedirle el tipo de tarjeta, si tiene tarjeta o no. Sí, porque dice si había tarjeta Grido, ¿qué pasa? La tarjeta Club Grido, ¿qué pasa? Se le hacía un descuento más o no. Bien, entonces tengo que identificar en esto mi acción a repetir. Tengo que pedirle todos los datos o no. Por cada personita que llegue le pido los datos. Calcular el monto por cada cliente también. O sea, si viene él, yo le tengo que mostrar cuánto está gastando. Porque acá me dice el enunciado. Se pide mostrar el monto a pagar por cada cliente. O sea, es una acción repetitiva. Se lo muestro a él. ¿Cuánto gastaste? Bien. Y te lo muestro a vos. ¿Cuánto gastaste? De acuerdo a los datos que vos me ingresaste. Me pides también la cantidad total de helados vendidos. O sea, cada uno lleva una cantidad de helado, ¿no? Él porque capaz que quiere 3, capaz que quiere 4, 5, ¿no? Bien. Entonces, la cantidad de helados que me vendí. Entonces, ¿qué voy a acumular? La suma de los helados vendidos. O sea, las cantidades. Acumulo las cantidades de él. Si él me llevó 3, acumulo el 3. Si él me llevó 5, ¿qué pasa? 3 más 5, tengo 8 helados vendidos. Y así voy acumulando, pero ahora acumulo cantidades. No se confundan con eso, ¿sí? Eso siempre hace confundir. Me dice la cantidad de helado, entonces acumulo la cantidad que me llevó él con la cantidad que... Entonces uso un acumulador. Hice la cantidad total de helado vendido al final del día. Como también el total facturado. Y el total facturado ya sabemos, no sé cuánto gastó él. ¿Sí? Lo acumulo también, ¿o no? Si me gastó 100 pesos, lo acumulo. Si me gastó 200, lo acumulo con los 100. Tengo 300. Y así voy acumulando. Bien. Vamos un poquito en el enunciado acá.
¿Qué tipo de estructura? Me dice cuándo termina. Dice el ingreso finaliza cuando se ingresa una cantidad de helado igual a cero. Entonces listo. ¿Qué tipo de estructura repetitiva usó? Esta no, porque este era pedido del operador. ¿Qué tiene que ir acá? Que la cantidad de helado sea igual a cero. Bien. Cuando la cantidad de helado sea igual a cero, esta se va a terminar. Esto es con condición de terminalidad. Bien. ¿Qué necesito entonces yo? ¿Cuántos contadores? Fíjense, ¿cómo sé cuántos contadores necesito? Dice, se pedía el monto total a pagar por cada cliente. El monto total. Entonces necesito un acumulador. Listo. ¿Suma de qué? Del monto, ¿o no? Ahí voy a colmar todos los montos. Bien. Mostrar el monto a cada cliente, ¿sí? Voy a mostrar el monto a cada cliente. La cantidad de helado vendido, digo acá. Como bien también el total facturado por día. Entonces necesito acumular todos los montos. O pongamos que sean todas las compras. Mejor. ¿Sí? O sea, todo el valor de todas las compras. Porque es el monto, ¿no? ¿Sí? Te decía también, dice la cantidad total de helado vendido. Entonces necesito ¿qué? ¿Un acumulador o un contador? Acumulador que se llame suma de qué? De las cantidades de helado. Le asigno 0. En vez le vamos a poner el. O cantidad H. Ahí está. Cantidad de helado. Bien. Dice la cantidad total de helados vendidos al final del día. Como también la cantidad total de facturado. Bien. Esos dos contadores. Una para todas las compras que voy a hacer. Y otra las cantidades que me llevaron. Necesito saber cuánto helado vendí en total. Como también el total de los costos que me generaron esto. ¿Sí? O sea, cuánto gané. Cuánto gastó él, cuánto gastó él, cuánto gasté él. Bien. Ahora, ¿qué necesito? Nada más o no. Sí, si van apareciendo vamos poniendo acá. Entonces es más fácil. Vamos a la estructura repetitiva. ¿Qué tengo que repetir? Viene un cliente, ¿qué le pido yo? Que me ingrese la cantidad de helado, ¿no? Lo primero es pedirle, che, ¿cuánta es la cantidad de helado que creyó? Leer qué? Cantidad H. ¿Sí? Cantidad de helado. ¿Sí? Cantidad de helado le pongo. Bien, ahí tengo la cantidad de helado. ¿Qué más necesito pedirle? El tipo de helado, ¿no? Ingrese el tipo de helado. ¿Sí? O sea, no te preguntan, ¿no? ¿Qué tipo de helado querés yo? Leer qué? Tipo helado. ¿Qué más necesito saber de él? La forma de pago, ¿sí? O sea, ¿cuál es su forma de pago? Ingrese la forma de pago. Forma pago. Bien, hasta ahí. ¿Necesito saber si la tarjeta grito o no? Sí, necesito saber si tiene tarjeta. Le vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo hacemos la pregunta? Digamos, ¿cómo le hacemos? Le diríamos una pregunta, digamos. ¿Tiene tarjeta grido? Club grido. Le pongamos así, ¿se acuerdan? Como preguntamos de si a continuar sí o no, le pongamos que me responda sí o no. S o una N. Leer S. ¿Leer qué? Respuesta. Respuesta. Tarjeta le pongo. Respuesta de tarjeta. No sé si me responden de la tarjeta. O respuesta como quieran poner. Una respuesta. Sí, una respuesta. Acuérdense, en esta variable de respuesta va a estar guardada si tiene o no tiene tarjeta Club Grito. Bien. Activamos bien. Ahora miren qué me decían los tres tipos de helado. Es la S para el Zoom Dice, C para cucurucho
y B para los bombones. Bien, ¿y tienen distintos precios o no? Uno es 40, 25 y 10. ¿Qué le había dicho yo en la primera clase? Siempre que los costos, ¿cómo se calculan? Siempre el precio por la cantidad o no que están llevando. Bien, entonces yo voy a decir, según qué, el tipo de helado que se van a calcular, costo distinto o no. Va a ser, si me está llevando 3 de Sundae, ¿qué va a ser? Precio que los 40 por la cantidad de helado que me llevó, ¿o no? Entonces evalúo que el tipo de helado. Según el tipo de helado, hacer. ¿Cuánto puede valer el tipo de helado? Puede ser una S, una C o una B. Entonces, ¿cómo ponemos? S grande. El otro, ¿cuál sería? Una C para el cucurucho y una B para el bombón. Definimos la otra parte. De otro modo, ¿sí? Acá sería el camino alternativo, el camino erróneo que teníamos. Para la S, ¿qué pasa? ¿Cómo calculo yo el precio? O la compra, ¿cómo es la compra? Compra o costo sería, ¿no? La compra, ¿cómo sería? No es precio por cantidad. ¿Cuánto el precio si vale un S? ¿Del Sundae cuánto vale? ¿40 o no? Entonces sería 40 precio por la cantidad. ¿Cuánto es la cantidad? No está dado por esta, por la cantidad de helado que él va a llevar. Por la cantidad de helado. Bien. Y ahora para el siguiente, ¿cómo sería la compra? Si el tipo de helado es C, ¿qué quiere decir? Que me está llevando cucurucho. El cucurucho, ¿cómo se calcula la compra? Compra o costo, como quieran ponerle, ¿sí? Yo le puse compra. Pero esto es monto de la compra, ¿no? El monto que va a gastar. ¿Es cuánto? Los 25 pesos que sale el cucurucho multiplicado por la cantidad de helados que quiere, ¿o no? Ahora para el B, bombón, que sería la compra de lo mismo. ¿Pero cuánto sería? 10 pesos multiplicado por quién? Por la cantidad también de helado. ¿Lo tenemos o no? Acá se va a calcular una compra, una compra, una compra hasta el momento, ¿no? Bien, o costo, como quieran ponerle, yo le puse compra, ¿no? Porque veníamos trabajando con compra. Y acá va a escribir qué. En el de otro modo va a escribir qué. Tipo de helado incorrecto. Bien. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Vieron que acá dice si el pago puede ser en efectivo, débito, y de tarjeta o no. Entonces lo siguiente es evaluar qué, la forma de pago. Según la forma de pago se va a hacer tal cosa. Bien, la forma de pago. ¿Cómo puede ser la forma de pago? Dice que puede valer E para el efectivo. Entonces pongo E como una letra, pongo con comillas simples. E. ¿Cuál más puede valer? Que sea D. Y tarjeta. Si cerremos esto como era de otro modo, ¿no? La otra camino y ya está. Tenemos las opciones válidas y las opciones no válidas. Bien, si es efectivo, ¿qué dice que se hace? Si es efectivo se le descuenta un 15%. ¿Pero de dónde sale el 15%? ¿De la compra o no? ¿Sí? De la compra, entonces digo un 15%, entonces digo es un descuento, entonces creo una variable de descuento. Puede ser de esta forma y otra forma también. ¿Sí? Descuento, ¿cómo calculo el descuento del 15%? Pongo primero de dónde quiero sacar el descuento. Quiero sacar el porcentaje de dónde. Del valor de la compra. Se multiplica, como me está diciendo, un 15%, entonces digo multiplicado por 0.15. Entonces ya saco ese 15% y lo guardo en descuento.
Ahora, ¿qué hago a la compra? ¿La actualizo o no? ¿Voy a pagar más o menos? Menos, entonces a compra le resto ¿qué? El descuento. Bien. Ahora, ¿qué me dice para débito? Si es débito solo se descuenta en 5%. Y no es prácticamente lo mismo que este. Entonces vamos a copiar esto. Lo ponemos acá. Solamente ahora el descuento va a ser del... ¿Cuánto es? Del 5%, ¿no? Bien. Ahora tenemos con el siguiente. Dice, si es tarjeta, se aumenta un 25% al total a pagar. O sea, la compra. Forma de pago. Si este, o sea, tarjeta, ¿qué pasa? No es un descuento, sino que es aumento. ¿De dónde saco ese 25% de la compra? Le saco el 25%, que es 0.25. ¿Y qué hago? Se lo sumo a la compra. A compra. Le asigno compra. ¿Qué va a hacer con la compra? ¿Se va a aumentar o no? Más que el aumento. ¿Se entiende ahí? ¿Y de otro cómo puedo? Escribir que un camino erróneo nada más. Forma de pago no válida. Bien, lo tenemos o no. Parecido al de los prácticos. ¿Qué más nos falta? También, si el cliente tiene tarjeta grid o no. ¿Dónde leía yo si tenía tarjeta grid? ¿En la variable respuesta o no? Entonces yo lo voy a preguntar. Voy a preguntar, ¿sí qué? Ahí, ¿por qué se corre? Ahí está. Voy a preguntar después el segundo. Voy a preguntar, sí. La respuesta, ¿cómo es? Para que sea tarjeta grid. Entonces, si para que sea una tarjeta grid, ¿qué tiene que ser? La respuesta tiene que ser igual a un valor de S. Si vale S, entonces ¿qué pasa? ¿Tiene o no tarjeta? Si tiene tarjeta. Entonces, ¿qué le hago? Un descuento del 10% de la compra. Entonces yo calculo un descuento. Descuento, le asigno ¿qué? ¿De dónde quiero sacar el descuento? De la compra. Lo multiplico, ¿cuánto el descuento? 10%. Entonces, por el 0.10. Bien. Bien, ahí está. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué pasa con la compra? Se actualiza, entonces compra, le asigno lo que tenía compra, menos un descuento. Y entonces ya se va a actualizar. Bien. Ahora dice, se pide, ¿se acuerdan que se pedía los contadores? No usamos todavía los contadores, ¿no? Me pide calcular la compra total. Recién calculé una compra hasta el momento, ¿no? Todo este cálculo hice una compra, ¿no? Entonces, como ya hice una compra, listo. Entonces, ya estoy listo para mostrar la compra. Entonces digo, escribir ¿qué? El total. Su compra. Bueno, el total de su compra es, le muestro a cada cliente, le digo, ¿quién me da el total de la compra? Compra, bueno, la variable compra. Solo la compra. Y que se iba modificando de acuerdo al tipo, acá hicimos todos los cálculos. Ahora, ¿qué más yo tengo que hacer? Tengo que acumular o no esas compras. ¿Cuál tengo? El acumulador que se llama suma compras. ¿Sí? Tengo que acumular la compra que recién se hizo. Entonces, ¿cómo se acumula? Suma compras más. ¿Qué quiero acumular? ¿Las compra o no? Compra. La variable compra. Ven que se iba cargando por acá. ¿Qué más necesitaba, se acuerdan? Contar la cantidad de helados. ¿Quién me da la cantidad de helado acá? ¿Esta o no? Entonces, ¿qué hago? Se tiene que acumular. Suma cantidad de helados. Así nos suma cantidad de helados más quién.
más la cantidad de helados, ¿sí? Ahora se tienen que acumular todas las cantidades. Bien, estos dos datos me van a servir para qué? Para yo al final mostrar, ¿sí? Cuántos helados se vendieron y cuál es el monto total que yo gané como empresa. Si es un algoritmo medio largo. Bien, hasta acá teníamos y acá termina de repetir. Creo que no nos pide nada más. Dice, se pide mostrar el monto total a pagar por cada cliente. ¿Dónde está eso? Acá. Muestro el monto por la compra de ese cliente. Muestro, como el repetir termina, vuelve. Muestra el monto. Vuelve, muestra el monto. Vuelve, muestra el monto. Por eso lo puse acá adentro. Bien, la cantidad total de helados vendidos. Entonces, ¿dónde está acumulado eso? Acá, en la cantidad de helados. Como recién hice el cálculo de la compra, lo acumulo. Bien, antes de que termine de repetir. Como también el total factura. El total factura estaba para suma compra. ¿O no? Ahí están todas las compras que se hicieron. Bueno, y la que dice que acá la cantidad de helados es igual a 0. Y sí, ¿por qué me da la cantidad de helado? Esta variable. Bien, si decía cantidad de helado ahí, acá también tiene que decir cantidad de helado. Bien. ¿Qué necesito mostrar yo al final también? Escribir, ¿qué decíamos? La cantidad total de helado vendido, ¿no? La cantidad total de helados vendidos es de... ¿Quién me da eso? Es la suma, el acumulador, ¿o no? Acumulador de la cantidad H. Suma can H. Bien. Escribir, ¿qué más me pide? Aparte de las cantidades totales, me pide que el total facturado de compras es dos puntos que suma compras. Viene esto en todas las compras. Bien, ya tenemos entonces escrito todo esto. Veamos cómo funciona. A ver si tendríamos que corregir algo. Ingrese en la cantidad de compras. Yo digo quiero todo helado. Bien. Vamos a ver el dibujito acá. Vamos a correr un cachito. Dice, ingrese la cantidad de helados. 2 yo quiero. ¿De qué tipo vamos a llevar? ¿Cuál queremos? Del cucurucho. La C, bueno, me pide la C. La C. Bien. Forma de pago. Yo te digo, no sé. A efectivo. Forma de pago es efectivo. Efectivo. ¿Tiene tarjeta de crédito? Le digo que sí. S. El total de la compra es 38 pesos. Me dice, 38 pesos gratis. Hizo todos los cálculos acá y se mostró. La compra es tanto. ¿Vieron? Ingrese la cantidad de helado. Bien, ¿por qué me está pidiendo de vuelta? Porque acuérdense, esta condición de repetir se termina cuando me ingresa una cantidad igual a 0. Entonces yo te ingreso, quiero 3 helados. Pero ahora, ¿qué tipo quiero? Quiero el Sundae, que era la S. Forma de pago, yo quiero que sea con tarjeta. ¿Tiene tarjeta? No tengo tarjeta de crédito. Bien, entonces tiene que pagar 150. Bien, ingrese cantidad de helado. Me dice, ¿por qué me pide de vuelta? Porque acuérdense que está con condición de terminalidad. Solo cuando ingrese una cantidad 0, entonces se termina. Si ingreso 0, se termina. Tipo de helado, Sundae. Forma de pago con, pongamos que es débito. Tarjeta de crédito, sí, le digo. Bien, y miren, se terminó el algoritmo. Si el total de la compra es 0, la cantidad total de helados vendidos eran 5, porque son 5. Bien, ahora veamos por qué sale que son 5. Analicemos acá. Porque ¿cuánto vendí todo? 2 primero, ¿o no? En la segunda compra, ¿cuánto vendí? 3, acá está la segunda compra. Después se muestra 3. Entonces tengo 3 helados vendidos. Entonces hay una acumulación de la cantidad. Bien. Y miren acá, el total facturado de la empresa es 188,25. ¿Por qué? Porque primero vendí 38,25. En la segunda vendí 150. Esto más esto, ¿cuánto es? 188. Bueno, esta no se suma porque es un 0, ¿o no? Si me ingreso una cantidad de 0, todo el costo es 0. Bien, y así se termina. También algo importante acá, miren, ya tenemos todo el algoritmo.
quieren lo ven, pausan el video y ven más o menos cómo lo ven. Miren acá, en los descuentos, ¿vieron estas partes que se hacen los descuentos? Siempre yo calculo y lo guardo en una variable, ¿no? Y después de eso lo resto a la compra. Pueden hacer así o también así, ya se lo dejo a elección, miren cómo hago. Lo único que agarro esta partecita, ¿vieron que hace el descuento? La saco de ahí. Entonces digo, no, no quiero usar una variable de descuento. Directamente voy a usar acá. Descuento va a ser igual a todo eso que corté. Digo a la compra, le asigno la compra menos y esto me genera el descuento, ¿no? Me generaba, ¿no? Bien, entonces digo compra por el 15%. Entonces 15% se lo resto a quien, a la compra. Y funciona tal cual. ¿Sí? Pueden hacerlo así o como veníamos haciendo. Como ustedes más quieran, igual funciona. ¿Sí? Acá como también tendríamos que hacer, podríamos hacer. Corto esto y en vez de descuento pongo eso. Pero en paréntesis, ¿no? Bien. Ahí. Y se ahorran de usar una variable. Si quieren lo podemos hacer así, ¿no? Pero bueno, si lo entienden así o de la otra forma también. Quiero que entiendan bien esto de las respuestas. Si yo le pregunté una respuesta, lo pedí al usuario y lo guardé acá. Para mí es S o N. Yo lo definí porque no me dice nada en el enunciado. Si la respuesta igual a S, se descontaba, ¿no? Bueno, sí, también le puede pedir, por ejemplo, cuente la cantidad de personas total y entonces usan un contador de personas. ¿Vieron dónde cuento yo? Al final generalmente. Porque si hice el cálculo acá, generalmente acá hay una persona, ¿o no? Recién analizo una persona, entonces lo cuento. Si ya saben contar, ya saben acumular. Bueno, sí, chicos, yo espero que les haya servido este video. Y nada, practiquen esto, repasen, si esto es lo importante con este, ya creo que ya saben el repetir. Bueno, espero que les haya sido de mucha ayuda. Y nada, éxito en los parciales, ¿sí? Y den lo mejor de ustedes, nada más. Bueno, nos vemos, ¿sí? En clase.